sí hay corrupción. Estas fueron las palabras del exministro Arturo Saldívar, actual miembro del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, quien va a ser la próxima presidenta de la República. Sí hay corrupción, lo hay, pero hay más a nivel estatal, pero sí hay, y no voy a decir nombres, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con esto empezamos, amigos, con este maldito juez. Este caso de violación a una niña, y quien este juez Vitela, de apellido, dictó pues una absolución al acusado por no poder decir la niña la dirección de dónde ocurrió. Vamos a empezar con esto y vamos a seguir hablando de lo que el juez Arturo Saldívar, el exministro, menciona acerca de toda la pudredumbre que hay dentro del Poder Judicial. Las críticas a la ministra Lenia Batres, el caso de Ricardo Salinas Pliego, entre otras cosas. Amigos, espero que les guste este video. Si es así, por favor, regálme ese like, favor de compartir, clic a la campanita para seguir recibiendo más notificaciones. Nos vemos el día de mañana, amigos, con más información. Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario. De edad, su señoría, ¿cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? O sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad, ¿cómo la va a saber ella? México parece no tener un sistema de justicia, tiene un sistema de injusticia donde la justicia se vende y caro. ¿Tú estarías de acuerdo con este diagnóstico? Primero, es cierto, y eso es lo que además nos ha dicho la gente en estos diálogos por la transformación, que tenemos un sistema de justicia que debería denominarse sistema de injusticia, donde se trata diferente a quienes tienen recursos frente a los que no lo tienen, que es una justicia elitista, que muchas veces castiga la pobreza y no la delincuencia, que es profundamente cruel, sobre todo con las mujeres, y que efectivamente casos como el que me relatas no son infrecuentes. Pero el problema de la justicia en México no es solamente el tema de la corrupción, que sí la hay en diferentes grados, depende de qué poder judicial se trate, de qué fiscalía se trate, sino me parece que es importante diseñar y proponer una reforma integral de la justicia, porque los problemas de la justicia en México son de tal gravedad que no se van a solucionar con parches. Tenemos que ver el bosque completo y tratar de hacer una propuesta que englobe todos los problemas y presente soluciones que sean viables, que sean prácticas, que sean procedentes y que efectivamente se puedan poner en práctica para hacer diferencia en la vida de las personas. ¿Y dónde es que se vende la justicia? ¿En todas esas partes o está concentrada la corrupción en cierta parte? Hablando del Poder Judicial Federal, yo te puedo decir, lo he sostenido muchas veces, que sí hay un problema de corrupción, pero que no es mayoritario ni generalizado. La mayoría de los jueces y juezas federales son honorables, son honestos, pero sí hay corrupción y esa corrupción mancha toda la institución y obviamente daña a la ciudadanía. La mayoría de los temas de corrupción se dan en las fiscalías, sobre todo locales, y en la justicia local. La justicia local, los poderes judiciales de los estados resuelven el 80% de los asuntos del país. Es ahí donde la ciudadanía, donde la gente, donde el pueblo recibe el primer impacto de la justicia. Y ahí es donde hay más comercio. Ahí es donde hay, digamos, una justicia más diferenciada porque hay sistemas en los estados que no son homogéneos. Tenemos estados que tienen poderes judiciales más fuertes que otros, más preparados que otros. Una de las cosas que tratamos de buscar
con estos diálogos de la transformación es un modelo nacional de impartición de justicia para homologar los requisitos, la formación, la disciplina de todos los poderes judiciales del país, porque mientras tengamos una justicia dispareja, un poder judicial que frente a los poderes locales, un poder judicial federal que frente a los poderes locales es muy fuerte, pero poderes locales débiles, pues no hay una justicia para la gente. Lo que de pronto que Salinas Pliego mandó a la Suprema Corte de Justicia el caso de los impuestos que debe al gobierno federal y que un juez de la Suprema Corte de Justicia se le traspapeló el asunto y todo estaba destinado a que se acabara este sexenio y que el señor Salinas Pliego no pagara sus impuestos. Bueno, es percibido como un acto de corrupción. No voy a decir nombres precisamente porque no quiero que se vuelva un asunto personal, pero tenemos razón los ciudadanos cuando decimos, bueno, obviamente este juez está pagado. No tengo elementos para poderlo afirmar, pero sí digamos que ese tipo de cuestiones generan una percepción que no es la más adecuada. Bueno, es que se le traspapeló. El presidente López Obrador, por un largo proceso, colocó a una ministra en la Suprema Corte de Justicia, Lenia Bartres. Y bueno, los conservadores saltaron hasta el techo diciendo que esto era una invasión del poder ejecutivo en el poder judicial. Yo que estoy al tanto de lo que sucede en otros países, me sorprendí mucho de la crítica de los conservadores, porque sucede en muchos países. Por ejemplo, en nuestro país vecino del norte, sí, los presidentes eligen a los ministros de la Suprema Corte y un presidente conservador elegirá a un ministro conservador y un presidente, un más progresista, elegirá a alguien más progresista. ¿Por qué el escándalo? Que hoy se hace mucho escándalo del nombramiento de la ministra Batres por los grupos conservadores, pero hasta antes de eso siempre se llegaron a acuerdos populares para las ministras y ministros, y llegaron ministros, que no voy a decir los nombres, pero que todo el mundo los conoce, cercanísimos a los presidentes de la República de ese momento, y normalmente prianistas, y siguen actuando de la misma forma, y ahí no se dice nada. Entonces, sí, claro, creo que es parte de la lógica política. Mientras el nombramiento de ministras y ministros sea una postulación de ternas del presidente y una aprobación mayoritaria, votación calificada en el Senado, se van a requerir los acuerdos políticos entre los partidos, es inevitable.